Estamos viendo cuáles son los orígenes del ocultismo. Estamos viendo cómo nuestro Padre nos va advirtiendo a nosotros con la palabra del Antiguo Testamento, con ese texto de Deuteronomio 7:25 que leímos en la predicación pasada, donde Él nos decía que las esculturas de sus dioses quemarás en fuego, no codiciarás ni plata ni oro de ellos para tomarlo para ti, para que no tropieces con ello, pues es abominación al Señor tu Dios. Y también cuando San Pablo fundó la iglesia del Señor allá en Éfeso, la Escritura refiere que muchos de esas personas nuevas, esos nuevos conversos, habían tenido compromisos con el ocultismo, y el Señor a través del ministerio de San Pablo, cuando oraba por ellos, eran liberados de toda maldición. Y eso, hermano, lo dice Hechos 19, 18, 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, 19. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos ellos. Palabra de Dios. Mira cómo después de que esas personas se convertían al cristianismo, quemaban esos libros. Y ese predicador que leímos la historia de esa curandera azteca, refiere que después de que se convirtió al cristianismo, dice que él había conservado una biblioteca de libros de culturas prehispánicas que tenían valiosos contenidos arqueológicos, antropológicos y también esotéricos. Y dice que le había dado pena desligarse de ellos. Los separó en una biblioteca que estaba en un cuarto que él usaba como un estudio. Y dice que de repente comenzó a sentir cierto malestar cuando estaba en esa habitación. Y refiere que como ese cuarto además lo usaba para hacer sus oraciones, también comenzó a sentir perturbaciones para orar. Hasta que un día se encontró con ese texto de Hechos 19 que acabamos de revisar, y al instante tuvo el testimonio claro del Espíritu Santo respecto a lo que tenía que hacer. Y dice que sacó todos los libros de la biblioteca. Y como en el jardín que tenemos al fondo de la casa hay una parrilla, dice él, sin dudarlo, uno a uno lo fue quemando. Todos los libros fueron quemados inmediatamente. Que esta persona entró al cuarto, dice que la atmósfera que respiraba espiritualmente ahí en ese cuarto se había cambiado. Y refiere que hasta hoy sigue gozando de paz que solo Dios puede otorgar, y que reina en mi cuarto de trabajo, refiere este predicador. Y es que el problema de la atadura espiritual producida por opresión demoníaca nos incapacita no solo para que oremos, sino que también nos incapacita para que hagamos guerra espiritual. Y cuando el enemigo no puede seducir a algún creyente que no está fortalecido espiritualmente, va a buscar a través de la opresión hacerlo ineficaz como un siervo de Dios. Por lo tanto, es imprescindible que rompamos cualquier relación o herencia del ocultismo. Tenemos que renunciar, tenemos que expulsar a todo espíritu ligado a la opresión demoníaca para vivir en libertad, con que Cristo nos hizo libres, ya que Cristo nos hizo libres para Él, para que tengamos vida y vida en abundancia,
para que anunciemos las buenas nuevas del Evangelio y ayudemos a liberar a los cautivos. Y cuando el pueblo de Dios, que estamos viendo en todas esas lecturas del Antiguo Testamento, dice que cuando el pueblo de Dios terminó de establecerse ahí en la tierra prometida, en esa tierra que emana leche y miel, y después de la muerte de Josué, dice que nació otra generación que no había experimentado la obra sobrenatural que Dios hizo a favor de los israelitas. Y esa nueva generación que no conocía a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, tampoco dieron cumplimiento al mandato de Dios de desalojar a todos los moradores del territorio de Canaán. Esa era una orden que tenían que sacarlos de ahí. Y dice que ese pueblo no prestó atención a las advertencias de Dios, esas advertencias que Él les había dado acerca de la maldición que pesaba sobre ellos. Y de manera que comenzaron a convivir con los cananeos y terminaron por dejar de servir a Dios. Y comenzaron a adorar a los dioses cananeos, comenzaron a adorar a Baal y a Astarot. Nos dice Jueces capítulo 2, versículo 13. Jueces capítulo 2, versículo 13. Ese texto lo leímos en donde empezaron a adorar a esos dioses cananeos. Y es que el culto cananeo a Baal y a Astarot o a Asera, ese culto dice que tenía sus raíces en el ocultismo babilónico, y en la mitología babilónica el dios Baal o Bel era el dios masculino de la vida y la muerte, y dice que le rendían culto como Bel Marduk o el señor del sol, que creían que emanaba la vida, y también como el señor de la tierra a la que todos volverían al morir. Y la diosa Ishtar era reverenciada porque tenía los atributos femeninos como diosa y madre del secreto inspirador del suelo reproductor, de la fertilidad y del principio creador de la vida. Era principalmente la diosa del amor y de las prostitutas, y dice que tenía características bisexuales. Los adoradores de Ishtar la llamaban Virgen Santa y Madre de Dios, y estas eran las ramificaciones de las raíces del misterio religioso de la Gran Babilonia. Este sistema de idolatría se fue esparciendo por todas las naciones y se instauró en todas las falsas religiones de este mundo, y es esa la obra de Satanás para robarle a Dios la adoración de la raza humana. Y dice que cuando los israelitas comenzaron a rendir culto a la diosa Astarot como la madre de Dios, en realidad estaban adorando a la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Nos lo dice Apocalipsis 17:5. Pese a esas infidelidades de ese pueblo, Dios no los abandonó a su propia suerte, y cada vez que clamaban a Dios arrepentidos por sus pecados, el Señor les enviaba un libertador para sacarlos de esa esclavitud en la que habían caído. Y la palabra de Dios ahí en Jueces capítulo 6, saca tu palabra, hermano, Jueces capítulo 6, versículo 7. El libro de los Jueces capítulo 6, versículo 7. Ahí vamos a encontrar que uno de los más grandes enemigos del pueblo de Dios eran los llamados madianitas. Llevaban 7 años en los que los mantenían en esclavitud y servidumbre. Esos madianitas habían esclavizado y tenían en servidumbre al pueblo de Israel. Y mira cómo lo dice Jueces 6:7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Dios a causa de los madianitas, el Señor envió su ángel
que a su vez llamó a Gedeón para que liberara a su pueblo de los madianitas. Mira, cuál fue y vamos a ir viendo qué fue lo que el Padre le dijo a Gedeón, qué era lo que tenía que hacer, qué instrucciones le había dado. Y es que ese Padre, a pesar de las infidelidades de ese pueblo, a pesar de ese pecado, a pesar de esa idolatría, de ese ocultismo, de esa desobediencia, de esa apostasía, cada vez que ese pueblo clamaba, se arrepentía, Él les enviaba jueces, y en esta ocasión les había enviado a un juez llamado Gedeón. Y con esa historia, con esa sintonía en el corazón de María Santísima, sigamos meditando el rosario, sigamos meditando las Escrituras, sigamos meditando cómo ese Padre bueno es el único que nos puede liberar de la esclavitud del enemigo. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya, y a liberarte, porque tú naciste para ser libre.